Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. Amados hermanos, mire, cuando como pastor hablamos de lo que dice la Biblia, pues hablamos de los santos. Y entonces yo sé que muchos venimos de trasfondo pues tradicional, la Iglesia Católica, y entonces cuando hablamos de un santo se nos imagina San Antonio de Porres o no sé quién, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, se refiere a los llamados, a los escogidos y santificados por Dios. Entonces, como sabemos cómo somos, ¿verdad? Sabemos nuestro testimonio, sabemos nuestro andar, pues si nosotros anduvimos ahí, pues nos da un poquito de vergüenza y a veces le decimos a los hermanos, levanten la mano los santos, todos los hermanos así, ¿verdad? Porque pues sí, santos así como de bien portados, pues como que no somos mucho. Porque Dios nos salvó, pero seguimos siendo pecadores. Nos seguimos equivocando. Tal vez no de la misma manera como lo hacíamos en algún momento, un poquito más recatados, un poquito más escondidos, pero seguimos pecando. Ahora la pregunta es, ¿oye Dios a los pecadores? Esa es la pregunta. Diga la pregunta. No quiere, mire que no quiere ni decirlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿oye Dios a los pecadores? Dígalo por favor. ¿Oye Dios a los pecadores? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Juan capítulo 9 versículo 31 y dice, oiga bien, leamos todos la palabra del Señor, póngale mucho el sentido a la palabra, así dice en Nehemías 6:6, y ponían el sentido a la escritura de manera que entendían lo que leían. Entonces, porque la mitad del sermón está en ese versículo. ¿Lo tenemos ahí? Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a leerlo de nuevo. No, pastor, por favor, no. ¿Cómo no? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y sabemos que Dios, ¿qué dice? No oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Repita, a ese oye. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, te suplicamos que nos hables al corazón. Realmente, Señor, necesitamos mucho de ti. Y si solo mis pensamientos estuviesen aquí, Señor, o los pensamientos que saqué de donde sea, pero tú sabes que vienen de ti, no tendría valor de hablar. Por eso, Señor, es que me presento aquí, que tu Santo Espíritu nos ayude a hablar como debemos hablar. Realmente, Señor, todos caminamos en pecado, pero nuestra esperanza está en ti. Háblanos al corazón, Señor, enséñanos un poquito más de tu palabra, ayúdanos a tener firmeza en nuestros pasos, en nuestro camino, pero ayúdanos, Señor, a caminar mejor contigo. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, mire, un día domingo usted está aquí a esta hora en la iglesia porque obviamente usted cree en Dios. Amén. Usted confía en Dios, no solamente cree en Dios, porque creer es que por allá, lejos, está sentado un señor, porque así nos lo pintan, ¿verdad? De pelo largo, barbudo, que está sentado y con una vara que le llega hasta aquí para golpear a aquel que se porta mal. Nosotros creemos que Dios es más que eso. Y creemos que lo que la Biblia dice, que Él es el sustentador de todas las cosas. Todas las buenas cosas, la Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Es decir, oiga esto, que todas las bendiciones fluyen de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, si eso es así, y usted ama las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, sería muy interesante para usted y para mí que nosotros pudiésemos poner atención cuáles son aquellas cosas que estorban esa bendición. Amados, mire, cuando la conexión eléctrica del internet lo tengo cerca de donde yo me pongo a estudiar. Y entonces no me doy cuenta, y como mi silla, se imaginará, es pequeñita, ¿verdad? Una gran silla. Entonces yo doy la vuelta y a veces lo desconecto. ¿Cuánto cree que se tarda alguien a decirme que he desconectado el internet? ¿Cuánto cree usted que se tardan? ¿Ah? Yo creo que en mi segundo respiro está desconectado el internet, ¿verdad? Porque se perdió ¿el qué? La conexión.
Amados, y ahora es importante, casi que no hacemos nada sin internet, ¿verdad? Antes los televisores, el cable llegaba hasta no sé dónde, cada habitación que tenía televisor, hasta allá llegaba el cable. Hoy no, todo camina puro internet. Pues quiero decirle, amados, todo en el mundo pasa y viene y se suspende y se bendice o se maldice desde el cielo. Desde el cielo. Y así como cuidamos que nuestro plan de teléfono siga funcionando, que nuestro internet, nuestro televisor y que etcétera, etcétera, siga conectado, deberíamos nosotros de preocuparnos que nuestra relación con Dios no tuviese tropiezo. Amados hermanos, este texto que nosotros acabamos de leer, si lo sacamos de todo el contexto, abate. No sé si a usted, pero a mí sí. Y si yo, que soy el pastor, me preocuparía, porque se lo escuché a un pastor predicando de estos, así sacadito, y vino y hizo picadillo su iglesia con este versículo, porque literal ahí dice que Dios no oye a quiénes. ¿Y quiénes hay aquí? ¿Habrá aquí algún pecador? Todos somos pecadores. Entonces, por ende, como consecuencia de esto, nosotros estamos mudos delante de Dios y Dios está sordo delante de nosotros, si eso fuera textual. Pero fíjese, mi querido hermano, que esto que acabamos de leer son palabras de una persona que acababa de ser sanada de una ceguera de toda la vida. Entonces Dios lo sanó y luego todos los religiosos que odiaban al Señor Jesucristo y querían rebatir todos los milagros que él hacía, lo perseguían y le decían: dinos cómo fuiste sanado. Y algunos decían: no, yo no creo que él haya sido ciego. Y de tal manera que fueron a buscar a los papás y los papás confirmaron que él había nacido ciego, nunca había visto. Y entonces lo volvían a llamar y lo cuestionaban: dinos cómo has recuperado la vista. Y entonces él les contó y luego lo volvían a presionar y él les volvía a contar. Y entonces él se cansó y mire lo que dice, por favor, versículo 31 dice, versículo 30, por favor. Dice así, mire: respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Esto, el siguiente versículo, es un sarcasmo contra ellos, contra los religiosos. Y saben, bueno, a mí me habló, a mí me sanó, ¿sí? Dios me sanó. Y entonces le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes no lo oyeron. Es porque ustedes son pecadores. Y entonces dice: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que les estaba diciendo: ustedes, a pesar que son la casta religiosa de este tiempo, ustedes no son temerosos de Dios, ni hacen el bien, y no saben ni entienden lo que está pasando. Y entonces, amados hermanos, vemos aquí y dice aquí: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es como cuando al Señor Jesucristo le dijo, los fariseos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Le estaban diciendo al Señor Jesucristo que él era hijo de fornicación y no ellos. Pues aquí el ciego les estaba diciendo: ustedes no son gente buena y ustedes no son temerosos de Dios. Estas no son palabras de Cristo. Entonces no son palabras que nosotros tengamos que verlas y que se deben cumplir al 100%. Si nos orientan a recordar que nosotros tenemos un Dios santo, que tenemos un Dios santo, ¿verdad? Que tenemos un Dios justo. Y el valor justicia es dar a cada quien según sus obras. Pero también el apóstol Pablo llama a Dios el Dios de toda gracia. Y la gracia, amados hermanos, es el regalo inmerecido de Dios. Si Dios no oyera a los pecadores, ¿cómo podríamos convertirnos? ¿Cómo podríamos pasar de condenados a salvos? Mire, hermano, gracias a Dios que Dios no es religioso como el corazón de muchos de nosotros.
que tenemos demasiadas ataduras, que no podemos entender la libertad de la gracia. Y por eso es que la predicación del Evangelio, de la sencillez del Evangelio, pero de la potencia del Evangelio, hoy se trata de cubrir con un montón de enseñanzas adicionales, porque el Evangelio parece demasiado sencillo. Pero el Evangelio así es, sencillo. Usted es pecador, Cristo murió por usted porque Dios es santo. Y al morir Cristo y usted confiar no en su propia justicia, sino que en la justicia de Cristo, y le recibe en su corazón, porque así dice la Escritura, mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Entonces, amados, cuando entendemos que el Evangelio es gracia, es favor inmerecido, entonces nos damos cuenta que Dios sí oye a los pecadores, pero no a todos los pecadores. No a todos el que, Señor, ayúdame esta noche, voy a salir a robar, que esté bueno el negocio. No. Oh, Dios escucha a corazones arrepentidos, amados hermanos, porque definitivamente que tenemos un Dios que es santo. Mira lo que dice, por favor, Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, pongamos el 1, por favor, pongamos el 1. Mira lo que dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Eso qué quiere decir? Dios sigue teniendo potencia para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír, es decir, no se ha inflamado, sigue escuchando bien. No es que esté sordo, no necesita gritar, no necesita hacer un escándalo para que Dios le oye. Dios le oye desde el fondo de su corazón. La Biblia dice que la palabra no ha salido de nuestros labios y Él ya la sabe toda. Pero, versículo 2, pero vuestras, mire qué dice ahí, iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no oiga. La Biblia dice que Dios escucha, que Dios lo sabe todo, que Dios está en todo lugar. Y para que entienda la omnipresencia de Dios, Dios ni siquiera necesita ir a un lugar. Él ya está allí. Porque Dios está presente en todo lugar. Pero el favor de Dios no está en todo lugar ni está en todas las personas. Y eso es lo que hace la diferencia. Si usted se recuerda, amados hermanos, en Edén, Adán y Eva, cuando ellos no habían caído, ellos hablaban con Dios. ¡Qué increíble! Ellos le preguntaban y Dios le contestaba. Dios lo llamó: Adán, vení Adán. Te voy a pasar todos los animales y les vas poniendo un nombre. Y dice la Escritura que el nombre que le puso a Adán, ese es el que se mantiene. Así era la cercanía que ellos tenían con Dios. Pero ellos no habían pecado aún. Pero cuando escucharon la voz de la serpiente, cuando su mente no era sencilla, que solo iban guardando los pensamientos de Dios, sino que los mezclaron con los pensamientos del diablo, su mente empezó a tener opciones. ¿Su mente empezó a tener qué? Opciones. Y el hombre, amado hermano, una de las cosas que quiere ser es libre. Yo quiero ser libre. Sacan el video de un muchacho que se firmó el divorcio. Mire, ese muchacho sale brincando. La señora sale bien enojada y el muchacho sale brincando y dice: soy libre, libre, libre. Ya sentía que comenzaba libre. Pero amados, mire, ese es el deseo de toda la humanidad desde aún antes de la caída. Quieren libertad, quieren no darle cuentas a Dios. Pero cuando ellos tuvieron opciones, ellos estaban sin pecado. Comprenda eso. Eso no lo hemos tenido nosotros. Ellos tenían la opción de pecar o no pecar. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros no teníamos esa opción. Nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro Señor. Y lo más probable era que sí íbamos a pecar. Pero cuando ellos pecaron,
hubo distancia entre ellos y Dios, de tal manera que fueron sacados del huerto en Edén antes que tomaran ¿cómo se llama? Del fruto del árbol de la vida. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si comían del fruto de la vida iban a vivir para siempre con un corazón corrupto por la eternidad. Lo sacaron de ahí. Entonces se da cuenta que el pecado hace distancia entre usted y Dios, brother. Oiga, y créalo, amados, créalo. Y muchas veces usted ha estado orando solito, brother. Porque pues sí, somos cristianos pues, pero nos hemos metido en una actividad pecaminosa, oiga esto, y estamos así en silencio, guardando nuestro pecado que no nos lo vea nadie. Solo usted y Dios. Y la persona que lo ven pecar. Porque mucha gente nos ve allá afuera a pecar sabiendo que nosotros somos cristianos. Nos ven allá afuera a hablar de los pastores, sabiendo que nosotros somos cristianos. Nos ven allá afuera a hacer lo incorrecto, sabiendo que nosotros somos cristianos. Entonces, eso, mis queridos hermanos, pone distancia. Diga conmigo, distancia entre usted y Dios. O sea, su relación se estropea. Entonces, y el problema es, amados hermanos, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos dejar de pecar. Amados, mire, no quiero que levante la mano ni nada, ¿verdad? Ni haga caras, trate de quedarse así firme. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos alguna actividad pecaminosa desde hace 20, 25 años? Y no le hemos podido, si acaso hemos querido y no le hemos podido dejar. ¿Cuántos acostumbramos que nos diera vergüenza? Que nos vieran haciendo lo que hacemos, lo que vemos. Pagaríamos lo que sea porque nadie supiera, por lo menos nadie de la iglesia. Hay pecados, amados, que hasta ni siquiera quisiéramos que los mismos impíos se dieran cuenta que nosotros participamos de eso. Algunos no se han podido liberar de ese problema. No se han podido liberar o no nos hemos podido liberar porque solos no podemos. Y por más que usted quiera liberarse, necesita ayuda. ¿Por qué? Y fíjense que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado del hombre sin Cristo. Destituidos. Cuando habla gloria, habla de presencia. Eso es lo que quiere decir. Señor, tu gloria, tu presencia. Cuando hablamos de gloria, hablamos de peso. ¿Se puede imaginar cómo será que Dios le dijo a Moisés? No, porque no hay nadie que me vea y sobreviva la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero, y también la Biblia dice en 1 Juan 1:8 que si decimos que no hemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que no hay uno solo bueno, que no hay quien busque a Dios. O sea, no buscamos a Dios antes que fuésemos cristianos, no buscamos a Dios hasta que Él nos buscó y nos trajo, brother. Si Dios no nos trae, nadie viene. Comprenda eso. No es porque, le voy a dar una oportunidad a Dios. Si usted vino es porque Dios lo trajo. Si usted vino y se doblegó delante de Dios es porque Dios lo llamó. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no fuese traído por el Padre. ¿Por qué? Porque no hay deseos de Dios en el corazón del hombre. Hay deseos de eternidad, mas no de Dios. Hay deseos de bendición, mas no de sumisión. O sea, sumisión es sumisos a Dios. Nadie quiere hacerlo hasta que vamos conociendo que el yugo de Dios, por llamarlo así, es un yugo de bendición. Por eso es que cuando nosotros vamos caminando con Cristo, nos vamos dando cuenta y vamos cediendo y nos vamos dejando de resistir, nos vamos dando cuenta que es cierto lo que el Señor dice, que su yugo es fácil y su carga es ¿cómo? Ligera. Si nosotros nos dejamos llevar por Dios y dejamos que la fuerza de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, cercano cada vez más a Dios, me fortalezca y yo comienzo a caminar diferente. Entonces nos vamos dando cuenta que, pues si antes estábamos lejos de Dios,
Pecado era lo que más había en nuestros corazones. Venimos a Dios, nos rendimos a Dios y cada vez más el Espíritu Santo va regalándonos cada vez más el carácter de Cristo y nosotros vamos buscando cada vez más de Cristo. El apóstol Pablo en el capítulo 7, no lo busque, narra su experiencia tratando de cumplir la voluntad de Dios. Y si usted ha leído ese versículo, ese capítulo, creo que más o menos del versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo comienza a decir que él trata de hacer lo bueno, se esforzó por hacer lo bueno, pero tratando de hacer lo bueno, encuentra que el mal no está afuera, no es lo que lo provoca, el problema está adentro. Es decir, que si usted se va a encerrar, el problema lo lleva adentro. Y ahora con los muchachos es un problema, porque antes no se encerraban en el cuarto y ahí solo la mente daba vuelta y nada más, pero ahora el muchacho se encierra y tiene su computadora o tiene su teléfono y él puede salir de manera virtual, puede llegar a lugares más pecaminosos donde su mente participa de muchas actividades pecaminosas. Claro, el internet no solo tiene eso, pues, pero el corazón del hombre eso busca, amado. Mire, yo le invito a que usted averigüe las estadísticas de todas las personas que buscan los lugares pornográficos, por ejemplo. Esos son los lugares que más existen en la red. Es increíble, amados. Desde chiquitos, desde niños, vea a su niño o a su niña, ya lo vio, brother. No, pastor, se equivoca. Bueno, a menos que las estadísticas se equivoquen, ¿no? ¿Por qué? No es porque su hijo sea especialmente malo, no. Es porque todos somos malos. Y eso hace distancia de Dios. Y entonces Pablo, tratando de cumplir la ley, dice que encuentra que el mal está en sus miembros. Y el penúltimo versículo del capítulo 7 dice, se llama a sí mismo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? O sea, él está diciendo, mi cuerpo está de muerte, mi cuerpo está destinado a la muerte y busca la muerte porque peca y sigue pecando y quiere seguir pecando. Así de encerrados está el hombre, así está el ser humano que se aleja totalmente de Dios. Y el problema es que si la mano de Dios no nos rescata, perdóneme, no salimos de allí. Es más, hay algunos que Dios los ha rescatado y ellos se han vuelto a tirar. Han vuelto a buscar de lo que tanto ellos se habían arrepentido. Ahora, el texto que nosotros leímos no es una negación absoluta que Dios no escucha al pecador. Dios sí escucha al pecador, pero no a cualquier pecador. Y es allí el detalle. Porque Dios busca, por favor ponga atención a esto, al pecador arrepentido. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cambio de mente, renovar su mente. Para que tengamos idea, ustedes han escuchado la palabra paranoia. ¿Se han escuchado? ¿Sí? Pues entonces la palabra paranoia quiere decir, el para es separado y noia es mente. O sea, una mente separada, una mente equivocada, una mente trastornada de la verdad. Y cree cosas y no sabe que las cosas que cree no son verdad. Y por eso siente que le buscan, siente que lo están siguiendo, siente que toda la gente está contra ellos. Esa es paranoia. Entonces, metanoia, que es un cambio de mente, una vuelta no de 360, sino que de 180 grados, un cambio de dirección, una manera diferente de ver a Dios, el pecado y mi persona. Porque si usted me acerco al Señor porque Dios es bueno y yo quiero la bondad de Dios, gracias, y repite la oración y no hay un corazón arrepentido, brother.
No piensa en sus pecados, no piensa en la ofensa de Dios. Al siguiente día va al mismo lugar, se goza igual. Y la iglesia, usted ve una iglesia que no se humilla delante de Dios. Una iglesia que pareciera sus oraciones vanas y sus actividades vanas. Y todas las actividades de las iglesias parecieran como que usted se va a un carnaval en el mundo. Lo mismo usted es lo que encuentra. Y está bueno que hayan más cosas, y que hayan esto y que hayan lo otro para que el sermón sea más chiquito. Y es el sermón donde Dios habla a nuestro corazón. Ese es el estado de la iglesia ahorita. ¿Y sabe por qué? No es porque no hayan corazones arrepentidos. Es que son demasiado pocos los corazones que en verdad se han arrepentido al Señor. Ahora, pastor, pero nosotros no somos salvos por obras y el arrepentimiento es una obra. Entonces yo pienso que ahí usted está quizás un poquito errado de lo que usted tiene que pensar. Yo quiero que busque, por favor, y así rapidito solo para leerle unos versículos. Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. Y vamos a pedirle allá al hermano Josué que se ponga las pilas. Lucas 5, 32. Vamos a ver qué tan necesario, oiga esto, qué tan necesario es que haya un verdadero corazón arrepentido. Y eso es lo que dijo el Señor. Mire, entre las cosas que Él vino a hacer, dice, no he venido a llamar a justos. ¿Qué no vino a hacer el Señor? ¿Perdón? No vino a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. ¿A qué? ¿A que sigan pecando? ¿A que hagan un show nada más? ¿A que tengan una reunión social y allá afuera se comporten como que nunca ha pasado nada? Es un cambio de mente a su pecado, un cambio de mente a Dios. Usted ve diferente a Dios porque su pecado ofende a Dios. Y entonces comienza, cuando usted está arrepentido, comienza a dolerle el ofender a Dios. Pero ya pocas iglesias hablan del arrepentimiento. Amados hermanos, yo estoy convencido que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿Por qué te he de perdonar si lo vas a volver a hacer con gusto? Es como cuando la esposa o el esposo que sabe que tiene un cónyuge infiel y le da, ay, perdóname, y le lleva su ramo de rosas y sabe y está convencido o convencida de que esa persona no se ha arrepentido. Tiene el mismo teléfono guardado, conoce la dirección, sigue siendo en todas sus redes sociales, están unidos, sabe que ahí no hay arrepentimiento y que lo más probable es que va a volver a llegar. ¿Qué causa, qué razón tiene el perdón ahí? No hay ninguna razón. Y Dios nos ha llamado ¿a qué? Porque somos pecadores. Entonces Dios nos llamó. ¿A qué nos llamó? Al arrepentimiento. Ahora mire por favor ahí mismo en Lucas capítulo 13 versículo 3 por favor. 13, 3. Dice, os digo, regresemos al 2 para darle sentido a esto. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Mire el 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia de no arrepentirse? Ahora veamos Hechos 17:30, por favor. Hechos 17:30. Recuerde que la pregunta con la que comenzamos: ¿escucha Dios a los pecadores? Hechos 17:30. Mire qué interesante, mi querido hermano. Porque la iglesia, perdónenme, voy a ocupar una palabra. La iglesia de hoy es una iglesia fresca, brother. No por la frescura del evangelio, no, que no le importa, brother. No le importa ni cómo habla, ni cómo piensa, ni lo que hace. No, así no le importa. Mire lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, mire, al salir de aquí, usted va a saber que Dios lo está llamando al arrepentimiento, un cambio de mente para el pecado. De aquí usted ya no sale igual. Entonces dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué palabra es? ¿Es una sugerencia? Es una orden. El arrepentimiento es una orden. Dice, ahora manda ¿a quiénes? A los judíos, a todos los hombres,
en todo lugar que se arrepientan. Pregunto, ¿será necesario para el cristiano tener un corazón que se arrepintió? Sigamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa. Esa promesa es su venida, ¿sí? La venida del Señor es una promesa y Él no la está retardando. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Ay, se aburren con el mismo anuncio. Cristo viene pronto y yo no lo veo venir. Sino que es paciente para con nosotros, no para con todos, para con nosotros. No queriendo que ninguno, ese ninguno es de ese grupo, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, el corazón arrepentido es el que encuentra un lugar en los oídos de Dios. En Segunda de Crónicas, no lo busque por favor, el capítulo 33 habla de un rey que su padre, el padre de este rey, era uno de los mejores reyes de Israel, pero él, Manasés, fue uno de los peores reyes de Israel. Él cambió la adoración de Dios por la idolatría, levantó en los lugares altos lugares para adorar a otros dioses, hizo perder a Israel. Entonces Dios, que ya tenía planificada la venida de Nabucodonosor para que viniera con su pueblo y su ejército a sitiar Israel, cuando el rey hizo caer más profundo el pecado de Israel, de Jerusalén, vino Dios y trajo los ejércitos de Babilonia, que es del cual era rey Nabucodonosor, y destruyó Jerusalén. Cuando el rey vio todo lo que estaba pasando, él fue destituido. Y vino el rey pecador que hizo pecar a todo su pueblo y se humilló delante de Dios. ¿Era un rey pecador? Era un rey pecador. Pero cuando Dios vio el corazón de ese súper pecador arrepentido, Dios lo escuchó y lo restableció. ¿Dios escucha a pecadores? Depende. ¿Qué necesita un pecador para ser oído por Dios? Arrepentimiento. Un corazón arrepentido. Y por favor, no lo pierda de vista. Dios no pide de nosotros perfección, porque entonces nos hubiese hecho perfectos. Pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él. No es su justicia, es la justicia de Dios. No es su fuerza, es la fuerza de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios, y aunque caminamos a veces bien, a veces como dicen, ¿verdad? 2 pasitos para adelante, 3 pasitos para detrás. Porque así caminamos muchos en el Señor. Una semana vamos bien y la otra semana comenzamos Pero venimos al Señor, nos humillamos delante de Dios. Dios conoce cuando un corazón se ha humillado. Y entonces Dios escucha el corazón que se arrepiente. Ahora, tan convencido estaba el pueblo de Israel, al menos los pueblos las personas que amaban a Dios, de la necesidad de la presencia de Dios, que Moisés, en Éxodo 33, búsquelo por favor, Éxodo 33, versículo 15 y 16, nos muestra, amados hermanos, que nuestra relación, y oiga esto por favor, nuestra relación con Dios debe ser constante. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿usted es creyente?, no le estoy preguntando cuándo recibió al Señor para que me dé una fecha de referencia, como que yo lo voy a buscar en un registro y le diga, sí, usted ya está inscrito y es creyente. No, la pregunta es para saber cómo debe vivir usted ahora. En otras palabras, el cristianismo es el corazón que se arrepiente, no se arrepiente una vez,
vive arrepentido para que la relación con Dios no se pierda. Mire lo que dice, por favor, Éxodo 33, 15 y 16. Y Moisés respondió, oiga esto, no, pongamos el 14, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si Dios allí le dice, mi presencia irá contigo, quiere decir que antes cabía la posibilidad de ¿qué? De que su presencia no fuera con él. Y entonces Moisés, hasta donde había llegado y todo lo que se había esforzado y entregado, Moisés se detuvo y dijo, momento, dijo, oiga esto, mire, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés entendió que la relación con Dios debe ser constante. No es un momento, no es un acto, es una vida con un corazón arrepentido. Amados hermanos, un corazón arrepentido está atento a las cosas que hace. Un hombre que verdaderamente ama a su esposa y quiere cuidar su relación está atento a lo que pueda dañar su relación. Una madre que anda con su bebé que apenas camina, que comienza a dar pasitos, cuida que sus pasos vayan correctos y que no se caiga. ¿Se comprende eso? ¿Sí o no? ¿Ah? Mira el niño, porque cuando uno los tiene chiquititos, los anda chineados, uno dice, ay, chica, este niño, más los míos, que eran así como su servidor, ¿verdad? Pesaban. Y entonces, a ver, ¿cuándo comienza a caminar? Mira, hermano, hubiera querido tenerlos más tiempo chineados, porque cuando comenzaron a caminar los tres, comenzaron mis verdaderos problemas. Había que andarlos siguiendo para que los niños no se golpearan. Amado hermano, usted tiene que andar cuidando su vida en el Señor. La Biblia dice que el que quiere estar firme, que el que dice estar firme, ¿qué dice? Aquí nos quedamos. Cuide que no caiga. Cuide que no caiga, es decir, amados hermanos, usted no cierra los ojos, usted los abre, porque de su atención y porque Dios ha prometido hacer, pero usted camina haciendo la voluntad de Dios, hace lo que tiene que hacer usted, lo demás lo hace Dios, amados hermanos. Entonces, como Moisés, no, si no vas a ir conmigo, pues mejor aquí nos quedamos. Entonces yo le pregunto a usted, y no le pregunto cuándo usted recibió al Señor. No, quiero preguntarle, ¿cómo vive usted? La gente necesita preguntarle que usted es creyente, porque algunos le dicen, ¿y usted es creyente? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Es que sabe que es creyente, pero se nota que no vive su fe. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de entender que un corazón pecador es escuchado por Dios cuando viene en arrepentimiento y fe. Y por eso, amados, hay demasiadas profesiones de fe que no hay salvación allí. Y eso es triste, ¿verdad? Le he dicho por muchas veces que mi miedo siempre es predicarle a una iglesia que cree que es salva y no lo es. Engañarlos, hablándoles solo de bendición y de cómo salir de los problemas y esto y lo otro, y usted no ha resuelto su problema con Dios, porque no tiene un corazón arrepentido, no reconoce su estado espiritual. Hoy, y espero en el Señor, amados hermanos, si yo hago remover un poquito su pensamiento. Si usted busca conocer más, saber más, que se vaya inquieto de aquí, ¿será que no me he arrepentido? ¿Será que solo fue un entusiasmo? El apóstol Pablo pregunta que nos cercioremos que si acaso nosotros estamos en la fe. Y eso, amados hermanos, es la decisión más importante que usted puede tomar. Deje de estar viendo la vida de los demás. Véase la suya. Deje de estar poniendo atención cómo hablan o visten los demás. Mire hacia adentro, brother. Mire sus hechos. Y entienda que entre más
vida pecaminosa nosotros tengamos, más problemas tendrá nuestra relación con Dios. Y por último, amados hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 3, la Biblia nos enseña que toda bendición, oiga, toda bendición, todo lo que usted quiera, la sanidad que usted quiere, que tanto está pidiendo, esa no se la va a dar el doctor. No se la van a dar sus hijos cuando dejen de molestar. Olvídese, olvídese. Cuando dejen de molestar y se vayan de su casa, usted quiere que llegue a su casa a molestar. ¿Cuándo vas a venir, hijito? No es eso. Es cuando usted se convenza y se rinda delante de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese nos es pasado, presente o futuro. Perdón, el bendijo, nos bendijo. Es pasado. ¿Usted es creyente? Ya ni si quiere decir, ya hasta ahorita yo ya creo que ya no sé, pastor. No, confiamos en Cristo, amado. Si usted ha confiado en Cristo. Ahora, le vuelvo a preguntar, le voy a dar otro chance. Porque la Biblia dice que nosotros predicamos en Cristo y frente a Cristo. O sea que por allí anda, se sentó en una de esas sillas. ¿Usted es creyente? Entonces dice la Biblia que si usted es creyente, usted ya ha sido bendecido por Dios. Solo unos 2 que 3. Le voy a dar otra oportunidad. Si usted es creyente, la Biblia dice que usted ya ha sido bendecido por Dios. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Oiga esto, mire el tipo de bendición. Que nos bendijo, ¿qué dice ahí? Con toda bendición. Oye, mira, ¿qué traes en tanta bolsa? ¿Qué traes? Traigo de todo. Aquí viene la bendición para todo. Pues así nos ha bendecido Dios. Y dice, con toda bendición. El problema para algunos es la siguiente palabra: con toda bendición espiritual. Porque no logramos comprender que primero es la palabra y después sucede. La Biblia dice que nosotros sabemos, que estamos convencidos que lo que no es se hizo de lo que no era. Es decir, que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Se hizo. O sea, primero declara a Dios. Entonces dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si usted quiere ir por esas bendiciones, usted tiene que estar como. Póneme el texto, por favor. ¿Dónde tiene que estar usted? Posicionalmente, de manera espiritual, en Cristo. No hay promesa de Dios que no sea en Cristo. No hay promesa de Dios que no sea en Cristo. Por eso, amados hermanos, cuando caminemos por ahí y estemos deseando tantas cosas como las deseamos, recuerde que toda buena dádiva viene de Dios. Y que por más que usted quiera que su jefe, que su tío, que su no sé qué, que no sé cuándo se acuerde de usted, amados, no se va a acordar. Y se va a acordar para decir, no, que me tengo que olvidar de este. Porque si está esperando la bendición de una persona, usted está esperando en vano. ¿Oyó? Está esperando en vano. Usted espera en Jehová. ¿Usted espera en quién? En Jehová. Y entonces, termino con esto. Un muchacho amado por su padre, un padre anciano, y odiado por sus hermanos porque era el preferido de su papá. Era el encomendado de andar controlando a todos los hermanos porque era una grulla de hermanos pícaros que teníamos. Y el papá lo mandaba, anda a ver qué están haciendo. Y hasta lo vestía diferente. Le dio inclusive una túnica de colores que habla de la dignidad y de la preferencia que el papá tenía sobre él. Los hermanos lo odiaban, brother. Oiga, ¿los hermanos qué? Lo odiaban, lo detestaban. Y un día se hartaron de él. Y el muchacho todavía con su túnica creyó que su túnica iba a ser suficiente. Y entonces venía y los acusaba con el papá. Los hermanos se hartaron, lo agarraron, le quitaron su túnica, lo tiraron en un hoyo. Estaban pensando en matarlo.
Pero uno de ellos dijo, no, deténganse, no lo matemos. Mejor, mire qué bueno el hermano, vendámoslo como esclavo. Lo vendieron como esclavo y se lo llevaron de ahí. Vinieron, agarraron la túnica, la rompieron y la llenaron de sangre. Y se la llevaron al anciano padre y le dijeron, a tu hijo, a tu amado hijo, se lo comió una bestia. ¿Se puede imaginar el dolor del papá? El muchacho fue llevado esclavo a Egipto. Y no le fue aparentemente bien, porque lo compraron como esclavo, no lo liberaron, no le dijeron, no, sé libre, ¿verdad? Así como salen en las películas. No, lo vendieron como esclavo. Pero había un detalle que la Biblia lo repite en varias ocasiones. Mas Dios estaba con José. Y en el primer lugar donde él llegó, a la casa de Potifar, Dios lo bendijo de tal manera que todo lo que Potifar ponía en su mano, todo prosperaba. Y entonces, si usted ve que alguien es bueno para hacer algo, usted le da toda la tarea a él y lo puso sobre su casa. Ya conoce usted la historia. Y después de la intención del esposo de Potifar, de la esposa de Potifar, de acostarse con José, José, estando ahí, pudo haber dicho, bueno, bendición es bendición, ¿verdad? Aquí mi amo no se va a dar cuenta porque todos los controlo yo y nadie se va a dar cuenta. Pero él le dijo esto, mi amo ha puesto en mis manos todo excepto a ti. No voy a cometer ese pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque José sabía que aunque era esclavo, no nació esclavo, pero estaba esclavo, él sabía que Dios estaba con él. Y su condición, oiga y ponga atención a esto, y su condición no determinaba la presencia de Dios en él. Porque sea que fuera esclavo o sea libre, Dios. No sé si usted dice, ¡ay, qué bendición! No, no. Y no estamos hablando de un año. Este muchacho dio vueltas como esclavo y como preso más de 10 años. De la cárcel usted conoce, fue a dar delante de Faraón. Y se convirtió en el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque él cuidó su relación con Dios. Más adelante Dios le otorgó a sus hermanos bandeja de plata o de oro, como para decir, si me quiero desquitar, este es el momento. Pero José dijo que no, porque Dios había orquestado, porque eso es lo que quiere decir la palabra orquestado, es decir, que Dios había hecho todo desde que salió de la casa de su padre hasta estar en el palacio con Faraón. Dios lo había determinado para que él fuera la salvación para su pueblo. Amados hermanos, yo no sé qué hubiésemos hecho en ese lugar, en esa circunstancia. Pero yo oro y le pido al Señor que no se nos olvide que Dios está con nosotros y que la fuente de toda bendición es Dios. Que mis circunstancias actuales no determinan de que Dios está conmigo o no. Que quizás yo estoy enfermo, quizás estoy en problema, pero Dios sigue estando conmigo. Tengo que aprender a confiar en Dios y tengo que saber que mi corazón debe seguir valorando esa relación para que mi corazón no pierda nunca la calidad de ser un corazón arrepentido, para que Dios siempre tenga oídos para mi oración. Porque cuánto tenemos que pedirle a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos algo que pedirle a Dios? Hay demasiadas cosas. Y si mi deseo es tanto que Dios me complazca lo que le estoy pidiendo, no olvide, amado, un corazón arrepentido nunca rechaza el Señor. ¿Dios escucha la oración del pecador? Sí, sí está arrepentido. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor, pasen. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, queremos agradecerte, Dios, tu misericordia, Padre, tu amor, y el que nos hayas concedido el don del arrepentimiento.
no podía salir de nosotros, Señor. Nosotros quisiéramos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes. Pero hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, bendito Salvador. Escucha nuestra oración. Derrama de tu gracia en este lugar, Señor. Y aquel que todavía no haya sido perdonado, Señor, hoy pueda salir de este lugar con un corazón arrepentido, sano y limpio por tu gracia y por tu misericordia. Oh sí, Señor. Cantemos con nuestros hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.